Deporte Ilustrado, un podcast de literatura contemporánea. ¿Qué tal? Estamos en Deporte Ilustrado, otro capítulo de este 2017. Y bueno, estamos lo mismo de siempre. Hoy es compartido, estamos con Mariano Quirós. Mariano Quirós, ¿qué tal, Mariano? Muy bien, ¿cómo estás? Y Tomás Downey, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, en realidad el eje temático que habíamos pensado en algún momento y nos quedó pendiente el año pasado era hacer como un capítulo dedicado a cuentos. Si bien Mariano Quirós tiene novelas, pero los dos ganaron el Fondo Nacional de las Artes por libro de cuentos y queríamos que tenga esa temática, pero obviamente va a girar sobre varios temas. Y la primera pregunta que ya clásica, habitual. Empezamos por Mariano, que lo tengo más cerca. Es más o menos cómo arrancaste a leer, brevemente, tampoco en tu época juvenil. ¿Con qué arrancaste sobre todo, que es lo que más nos interesa? Sí, empecé a leer de chico, pero supongo que tiene que ver la imagen de un modelo de lector, ¿no? El papá, la mamá, el abuelo de uno. Que uno por ahí se queda prendado de... Yo tengo como flashes de imágenes de cuando era niño, ¿no es cierto? De que ya me llamaban la atención las letras, no entendía para nada lo que eran, pero me llamaban la atención las letras, las formas, la gente, la disposición del cuerpo de la gente al momento de leer. Y entonces, como hacemos mucho cuando somos chicos, cuando éramos chicos, lees sin entenderlo. Jugabas a leer. La gestualidad. Exactamente, y así con esa misma intención es que empecé a leer los libros que leían mis viejos, que mis viejos son militantes políticos. ¿No? En aquella época, entonces los libros que uno tenía a mano eran, biografías del Che. No arrancaste con ficción, digamos. Sobre después, todo. por supuesto, después la gente no es tan loca, me fueron dando los libros que debería haber leído. Yo me acuerdo de haber quedado prendado muy chiquito, de 8 o 7 años, con un librito de cuentos que cuentan los tobas. Los tobas son los indios del Chaco, y que uno... Son ese tipo de libros que uno lee y vuelve a leer y vuelve a leer. Lo mismo me pasó con Gustavo Roldán, que era un escritorazo de literatura infantil, sobre todo con un libro de Gustavo Roldán que se llama El monte era una fiesta, que es un libro precioso. Y estaban todos medio como marcados en esa zona, porque el monte está de fiesta. ¿Es por el monte chaqueño? No, probablemente sí, porque Roldán era chaqueño, si bien creo que terminó viviendo acá o en Córdoba, pero era chaqueño. Pero era más que nada una cuestión casual, me parece, que sean esos libros con los que me quedaba prendado después. Paradójicamente después me acuerdo de otro libro de mi viejo, que me regaló un libro de teatro sobre historia, un libro de obras de teatro de historia, y eran todas muy colonialistas. Y sin embargo yo me quedé copadísimo con eso. Después con los años me llamó la atención que mi viejo me regalara ese libro con las historias tan... Capaz que fue de casualidad, no sé, nunca le pregunté. Pero... Y sí, y después pasé hasta a leer, hice un camino bastante cursi en algún punto, porque me copé mucho con los uruguayos, con Galeano, con Benedetti, claro. Bien adolescente. La educación sentimental. Claro. Me partió la cabeza García Márquez, Soriano. Y después, cuando uno se hace amigo, también hay otro clic importante. Con mi viejo también leí, sé que lo de mi viejo es bastante variopinto, porque con mi viejo caí en El Gran Gatsby, por ejemplo, con una cosa así, un cimbronazo. Y después con los amigos, digamos, sobre todo entre los 18 y 20 años, que ahí terminé de conocer a Fitzgerald, porque se publicaron sobre todo los cuentos completos en 2 tomos hermosos, creo que Alfaguara los publicó. Y con los cuentos de Fitzgerald como que me volví loco. Encima parangonabas con John Cheever, empezabas con Roland Barthes y el asunto del discurso amoroso. Desde la facultad, estudiar comunicación social,
y veía que había cuestiones en común. La facultad también me robó mucho tiempo de lectura de ficción, como toda la escolaridad, ¿no? Claro. Toda la educación convencional te ordenan algunas cuestiones y te roba muchas otras. Y creo que el tiempo de literatura de ficción me lo robó un poco tanto el secundario como la facultad. Y después te vas encontrando con autores, que yo, Bolaño me voló el cráneo como muchísimo. Cada vez más. Yo quería ser Bolaño, claro, quería ser Bolaño. Todos queremos él te generó, por ejemplo, empezar a escribir. O sea, viste que pasa eso, que hay autores que decís, bueno, yo quiero hacer esto. Y por ahí yo quería escribir de chiquito. De muy chiquito yo quería escribir y escribía estupideces, pero escribía y uno, si las llegara a ver ahora, espero que sean cosas que me generen cierta, por lo menos ternura y no mucha vergüenza. Pero de chiquito yo escribía o inventaba historias y esas cuestiones. Pero sí, cuando tuve como la intención de la escritura, creo que fue así como una cuestión importante, Rodrigo Fresán. Mira. Porque me gusta mucho el rock y Fresán fue como el primer escritor que yo vi que metía mucho rock and roll en su literatura. Y entonces me dije, yo quiero ser este tipo, quiero ser Fresán, quiero hablar de Andrés Calamaro, quiero hablar de Charly García, de Bob Dylan, de los Beatles. Y el tipo lo hacía de una manera que a mí en su momento me gustó, ahora me parece hasta cursi. Claro. ¿Y vos, Tomás, venís de familia literaria o arrancaste? No, nada que ver. De hecho, yo no sé bien de dónde salí. Hablaba Mariano como de tener modelo de lectores y yo no lo tenía. O sea, sí, eso vemos en los varios capítulos que hacemos, como es todo muy variado. Claro, ninguno de mis padres leía y mi vieja quizás algún bestseller cada tanto, recuerdo como la imagen de un libro en la mesa de luz. O sea que alguna referencia tenía, pero nadie era de leer mucho. Claro. Y a mí se me ocurrió, no sé por qué, empezar a leer. Sí me acuerdo que en ese momento en el jardín al que iba yo me enseñaban a leer. Y cuando empecé el primer grado era el único, o había dos en todo el primer grado que leían. Y me di cuenta que era como algo importante, digamos. Había un poder. Saber leer, claro. Y no sé si a raíz de eso o qué, empecé a leer. Y después me acuerdo que como leía, toda mi familia me regalaba libros. Bueno, de vuelta, es como un valor la lectura. No suele pasar. ¿Y qué libros? Y me acuerdo mucho de chico de Julio Verne. Uno que menciono siempre, que me impresionó mucho en aquel momento, es El tulipán negro de Dumas. No es la más conocida. No, pero no sé cómo me llegó y me acuerdo mucho. De hecho, no me acuerdo de lo que leí la semana pasada y me acuerdo de la imagen del tipo ese en el calabozo con una mina que le pasa un tulipán por la ventanita. Después leía, no sé, Elsa Bornemann. ¿Qué más? Los cuentos de la selva. Claro, los cuentos de la selva de Quiroga. También. Sí, el cuento de Elsa Bornemann de las hermanas o primas que duermen en una cama y se agarran de la mano de noche. Todavía me lo acuerdo, también son imágenes que me quedan esa es de ella, grabadas a fuego en la cabeza. Sí, qué boludo. De hecho lo releí el año pasado por una cuestión y o sea, no me acordaba nada del cuento, pero esa imagen... Y no habrá venido de ahí, te corto, pero porque ya conecto con algo. Sí, hacemos elipsis. Esas dos hermanas, tenés unas hermanas al principio y al final de tu último libro, que voy a aceptar mal el nombre. El lugar donde mueren los pájaros, que salió editado por Fiordo. Que nada, es una primera cosa que estábamos hablando antes de que llegaran ustedes, que es esto de, nos llamó la atención cómo el primero y el último de los cuentos hacen un equilibrio raro, como que contienen al resto, no son parecidos con el resto del digamos, leemos todo el libro y tienen hermanas, hay hermanas ahí. ¿Lo viste eso o no te diste cuenta o fue un éxito del editor que agarró y acomodó y dijo esto y esto van acá? Eso lo decidimos juntos, el orden, nos dimos cuenta en el momento, no es que estuvo pensado de antemano. El último cuento, El lugar donde mueren los pájaros, fue el primero del libro, lo escribí hace un tiempo. Y Hermanas, el primer cuento, es uno de los últimos, de hecho, fue uno de los que escribí al final cuando ya estábamos empezando a cerrar una selección. Y bueno, son distintos criterios. Por un lado, separar cosas que pueden ser similares
y por el otro, sí, generar cierta simetría. Eso está bueno. No sé con quién hablábamos de la unidad, que haya unidad de cuentos en un libro, que a veces... ¿Con la Marti? Sí, pero a veces no se entiende muy bien a qué se refiere unidad, si es temática o... Pero ¿cómo lo ven ustedes? También laburo con el editor, digo... ¿Cómo sería la unidad que ustedes creen que tiene que tener un libro de cuentos, cualquiera de los dos, no sé? Para mí en un punto es algo un poco intuitivo, es difícil de definir. Sí. Hay cuentos que quedaron afuera de este último libro que no sabría explicar bien por qué. Pero bueno, es una diferencia en el tono, una temática muy diferente quizás de los otros, incluso una extensión quizás. ¿Y les hace ruido cuando ven eso, que hay esa diferencia en un libro de cuentos por ahí que leen? Yo a veces lo noto, pero no es algo que me salte tanto. Exacto, si están buenos los cuentos no te vas a... creo que te pongas en ese miramiento, pero yo particularmente disfruto más los libros de cuentos en los que siento que hay una... ya sea en el tono o en... algo que lo una. Sí, porque sería como verle un poco la obsesión del autor. Claro, y también debe ser, y tal vez algo que uno como lector deba corregirlo, tal vez porque es la desventaja del cuento con la novela. Vos te pones a leer una novela y digamos, la lees de un tirón o la dejás en algún momento, pero es como algo uniforme y como producto es algo que se vende, te parece más completo, por decirlo de alguna manera. El libro de cuentos ahí tiene la desventaja, entre comillas, de que puede ser... Uno empieza a jugar el libro de cuentos, pero tal cuento me gusta más. Claro. En vez de jugar al libro de cuentos. Claro. Me gustó solamente este cuento. Sí, me gustó solamente pero el resto. Y yo sacaría tal cuento, que es un trabajo que se hace, a veces este cuento no está a la altura de estos otros. Pero por ahí en el conjunto, a mí me gusta, por más que un cuento no esté a la altura de los otros, como que está cumpliendo una función también, el verlo más como un libro también, que como el cuento. Después lo ves sí como un cuento, porque es un cuento, es una cosa, si querés, lo desintegrás, pero eso sí te pones rompebolas también, porque la verdad que podés disfrutar y ser feliz, digamos. Sí, no, por ahí es el ambiente termo en el que estamos. Claro, nos pasa a nosotros a veces cuando nos pasamos los libros decís, no, empezá por este cuento. O sea, empieza por este es genial, ¿entendés? Y después porque después, y capaz que uno mismo como lector hace eso que vos decís de atentar contra la unidad, pero me parece que también eso es lo interesante del género, tal vez. Y en estos tiempos, esto creo que lo hablamos también, de esta cuestión de que hubo siempre durante bastante tiempo y ahora se está empezando un poco a romper esto, como que el cuento era una especie de paso previo a la novela, ¿no? Sí. Era como que un escritor empezaba, te publicabas 2 libros de cuentos y después tenías que sí o sí publicar la novela, ¿no? Como que la posta... si sos escritor, fue novelista. ¿Cuándo vas a dejar de boludear? Claro, o sea, dejate de jugar con los cuentitos y escribirte una novela. Y ahora me parece que eso un poco se está rompiendo de alguna manera, como que Sí, esas cuestiones creo que tienen que ver más con el mercado editorial. Lo mismo con el tema de la unidad en un libro. Los cuentos podrían editarse por separado en pequeños fanzines. O sea, no se le puede pedir un libro de cuentos por ahí la misma unidad que una novela. Aunque hay casos específicos. Hace poco leí el de Ariel Urquiza, que ganó Casa de las Américas, Verdes en el Cielo, que es un librazo y tiene una unidad, personajes que se repiten, situaciones. ¿Cuántos? Pero bueno, hay casos después de Eduardo Halfon, el guatemalteco, escribe libros de cuentos que en algunos países, me contabas, los venden como novela. O sea, pueden ser novelas con capítulos con grandes elipsis en el medio y con incluso personajes que varían, o libros de cuentos, o sea, es muy relativo. Y también lo de que ser escritor, para ser escritor hay que tener una novela. Tiene más que ver con las ventas. Pero ¿les pasa a ustedes con la gente que conocen? A mí me pasa, por ejemplo, no es que plática, pero que notan que la gente, con los conocidos por lo menos, le da mucha más bola a la novela, digamos, o le cuesta leer. Mi familia, por ejemplo, yo que publiqué 2 libros de cuentos, mi familia me pregunta ni la novela. ¿Qué va a ser?
fanáticos de haber leído nunca un carajo, digamos, también. Es como de no haber leído nunca nada de ellos, como te piden. A vos Claro, te- una novela. Sí, incluso es como está la noción de que el cuento es para un lector más avesado, ¿no? Como un tipo que lee un poco más, no sé. Con buen vino, digamos. Da como... No sé, pero es como que más entrenado, perdón, eso quise decir. Qué sé yo. Sí, no sé, porque porque no de por hecho- dificultades, sino conozco mucha gente que no lee cuentos directamente. Por eso es lo que dice él. Yo quizás lo pienso un poco en el sentido que hasta se convirtió en un momento, quizás Cortázar mediante, en una especie de género escolar, ¿no? El cuento es algo que se lee en la escuela, entonces como Puede ser. algo más pequeño y con una relevancia menor. Che, estaría bueno que se lo des a los pibes, ¿viste? Sí, Porque. claro. Ese Para es- entrar, aparte tiene mucho eso, el cuento es como, bueno, es cortito, lo van a leer, lo van a tener que leer, Claro. porque si te tiran la novela no te la leen, tiene un poco ese problema. Incluso los dos, tanto La luz mala dentro de mí sí. de Mariano Quirós. y acá el tiempo es otra cosa. No, perdón, Tomás. ¿cuál? Acá el Sí. tiempo es otra cosa, Tomás. No, iba a decir los epígrafes, los dos seleccionan vos Lamberti y Mariano Ajá. y vos Lida Davis, no sé en sí, cuál. en Y este. son los dos cuentistas, bueno, nada, me fui como la unión para terminar de... ¿Se los pidieron? ¿O los quisieron pedir ustedes? Los epígrafes. Los epígrafes no. Son detalles, pero para que... No, decir los editores. No, pedirle al autor o. Claro, o sea, ¿el editor te los pidió a ustedes o ustedes No, necesitaban no. ponerlo Yo en ahí? mi caso puse, además que un cuento que me encanta Lamberti, de sí. Lamberti, me daba la sensación, hablando de la unidad del libro, como había en todos los cuentos de ese libro hay familias o, Sí, sí, o sí. expresiones o formas de familia, como que ese epígrafe les daba la unidad que yo quería. Era Claro. como- y además que era un cuento que me había gustado mucho de Lamberti y con el que yo sentía, además, cuando La canción vi lo que que estaba canta. escribiendo, vi lo que escribía Lamberti, que me pasa también con Francisco Vitar. Siento como que, por lo menos a mí me pasa que generacionalmente hay como una voz que me parece que es común en algún punto. Con ellos, que es como Con ese eso y- paso entre nacer entre finales de 70, principios de 80. Ponele que sí, que sea eso y que... Pero también lo siento de la misma manera con un tipo como Carlos Busquet, que es un poco más grande Claro. y que como que me da la sensación que Busquet sería como un inicio, un quiebre por lo menos en la manera de escribir de nuestra generación, a partir de eso como una Sí, cuestión más amoral. Me si pasó se eso quiere. creo que era con Cazador de Tapires, al leerlo, como que Ajá. sentir un tono muy parecido a Bajo este sol tremendo, digamos. Cuando lo leía sentía como una atmósfera así muy similar y me llamó mucho la atención eso. Y bueno, ahora que lo decís vos también y como que lo notás eso en él, esta voz generacional, está bueno. Y para hablar digo, me acuerdo de eso, hace poco leí una entrevista que en realidad la nota era sobre escritoras de la misma generación, digo, 40 más o menos, y le preguntaban a Schweblin qué veía de común en la generación y dijo que a diferencia de otras generaciones donde se hablaba de unidad temática o lo que fuera, que lo que ella veía en esta generación es que justamente todos tienen muy disímiles, pero que como que todos, lo que hablabas vos siempre, que toman de todos lados. Como Sí. ya no hay una especie de... ¿Cómo lo decías vos? Que es universal, más o menos. Claro, es como que... Las influencias. O sea, había como una especie de costumbre de pensar la literatura argentina en términos de una tradición, la tradición nacional y demás. Y me Eso parece es. que ahora está como un poco estallado eso, en el sentido de que ya, no sé si un escritor hoy se para a pensar su obra, no si es que la piensa, en función de, bueno, cómo me ubico respecto a Borges o a Cortázar o a quien sea, ¿no? Sino que es como un poco más cosmopolita, es un poco... Eso, vos, bueno, cosmopolita. vos pones, no sé, en tus cuentos, ¿no? Los cuentos de Tomás, hay como esta cuestión de que quizás por eso lo conecto un poco con Schweblin, que a veces Samantha es esto, ¿no? Que el cuento vos no sabes dónde está ubicado. Puede estar ubicado en cualquier lado. No tiene territorio. No está territorializado. Y en tus cuentos pasa un poco eso De también, hecho, ¿no? de hecho, me fijé, una boludez, hay una sola referencia a un lugar y es Chacarita. Ah, claro. Mira que hay. Claro, Mirá. Bueno, Sí, la tendría que haber No, borrado. es una boludez, pero está bueno. Está Porque es una bueno. edición, la borras. Está bueno porque también muchas veces digamos, la cuota de territorio siempre de tener que hablar. ¿Por qué no ponen las calles, el nombre de las calles? ¿Viste? Esas cosas.
A veces como lastra un poco las lecturas, me parece. Sí, claro, que hay muchas cosas. Una, por ejemplo, es esa, es práctica en un punto. Como tener que señalar lugares, tener que ser fiel. Claro. Prefiero como inventar en cierta medida el espacio donde transcurre, siempre tomando como de cosas, lugares en los que he estado. Y después, respecto al otro que decías, lo de como grupos de pertenencia, sí es cierto, está mucho más dinamitado en un punto. Justo estaba leyendo un librito, un panorama de literatura argentina de los últimos 50 años, y en los 70, 80, 60, incluso 90, tipo se agrupaban todos alrededor de revistas. Claro. Y ahora eso no sucede tanto. También es una cuestión a nivel mundial. Internet debe tener mucho que ver. Sí, hoy sí. por hoy tenés al mismo alcance la obra de, no sé, escritores de Noruega que escritores de, Claro, que tu misma te vienen a la vuelta de tu casa, claro. Entonces hay algo como, hay una contaminación como mucho mayor. De todas formas yo noto una influencia, quizás me equivoco, pero bastante clara, como en autores de nuestra generación, un poquito más grandes, un poco más chicos, de la narrativa norteamericana. Sí, iba a decir Claro, eso, sí. Hay mucho. Es sí, algo que mucho. me parece que se inventó mucho. Incluso una que es forma algo del que estilo se también, puede ¿no? rastrear El estilo, también mucho más atrás en el tiempo. Claro, el estilo seco. Sí, Despojado, la prosa más simple. Vos, Mariano, sí, de tenés todo. referencias Claro, del lugar. porque a mí Pero y eso debe tener que ver, pienso, en voz alta, con el tema de que yo soy del Chaco y de que escribo desde el interior. Claro, el punto de vivir en Buenos Aires es como vivir en una gran ciudad que se puede parecer a mucho. Exacto, supongo que tiene que ver con eso y con el hecho de que a mí sí me interesa esa localización. Qué sé yo, también me gustaba cuando Borges metiéndote la letra en Constitución, Claro. Saer con Lastiné y con Sí, sí. y esa Moyano en su noroeste, bueno, y etcétera. Incluso Selva Almada yéndose al Chaco. A mí me atrae eso porque me parece que es, y además porque lo había visto poco, el hecho del Chaco, o de mi región, mi territorio, o el norte, o qué sé yo, algo, metido y con digamos, el consumo de otra literatura, de la norteamericana, el consumo de nosotros mismos, de leernos, y meter todo ese bochinche de lectura que uno tiene en la cabeza, meterlo en el Chaco, me sonaba como algo retorcido y de lo que podía salir algo. Y puede ser Claro. interesante porque vos te viniste a vivir hace un año a Buenos Aires. Ajá. Digo, puede ser interesante lo que escribas a partir de ahora, Claro. ¿no? Quizás porque, por ejemplo, Falco hablábamos que él sigue como, en algunas cosas, tiene como su mundo, digamos, Córdoba, sí. Sí, pero a la vez inventó. No, sí, el último vale. libro, Falco inventó. Yo te hablo sobre todo El de... primer cuento, de sobre Cien todo, el de del muchacho, el tipo que se va a la montaña, Sí. especie de la montaña, No, El parece Rey de las Liebres. está Sí, buenísimo, Rey, sí. sí. Sí, Rey de las creo que Nieves. casi todos los cuentos, casi todos los pueblos que nombra son inventados, si no me Bueno, equivoco. a mí tengo un conocido, es anécdota completamente aparte, pero La nueve. lo que suele hacer es del mismo pueblo, es de Cabrera también, este pibe, igual que Falco. Y lo que decía es que siempre agarra pueblos de como que quedan cerca, no pone el tema en Cabrera, sino que lo corre. Va de esa, va no sé dónde, no sé cuánto, pero es eso. Lo que yo quería decir es que también me parece que lo que se está pasando a los escritores del interior es que están como como a partir de ciertos géneros, están contando de vuelta al interior. Por momentos. Me da esa impresión. En tu caso, bueno, tranquilamente, digamos, lo podría relacionar por momentos con el gótico sureño de los yankees, Sí, me digamos. encantaría. Pero sí, también yo digo, yo si me pongo a leer en mi libro también lo veo a Rulfo, a los latinoamericanos. Sí. Yo no reniego del realismo mágico, más allá que no me acerco a ningún realismo mágico, pero me encanta el realismo mágico. Y me parece, hace poco, no me acuerdo quién era que decía, que el realismo mágico y ni García Márquez nos interpela a nuestra generación. Mi pindonga, a mí el García Márquez me interpela como cuentista, mucho más que como novelista, como cronista. Claro. Es una prosa arrolladora,
tipos, qué sé yo, colombianos, como Santiago Gamboa, son Junot Díaz, que es un dominicano yanqui, hiper florido, que no sé, casi un bailarín de rumba. ¿Qué no te interpela de ahí? Si no te interpela eso, te falta alma, me parece. Y sí, entonces, digamos, irte hacia ese lado, salirte, me parece también que es un problema, tal vez, de algún lector porteño, digamos. La idea de que aquello que te suene un poco pintoresco o que no tenga una cierta explicación está falto de algo, o tal vez vos tengas un exceso de intelectualidad o estés sobreintelectualizado y tu literatura o lo que a vos te guste consumir te deja, te desestabiliza, entonces no lo disfrutás, pero qué sé yo, a mí de esas cosas me encantan. ¿Qué explicación le vas a pedir a Antonio Di Benedetto, por ejemplo? Claro. Hay algo ahí. Y no, lo que hablábamos también, tratando de encontrar puntos en común, aunque no hace falta, digo, pero justo ahora ahí lo que voy a decir es que los dos tienen cuentos, digamos, sobre todo Mariano, lo que voy a decir es gente que va al campo, pero con su pertenencia a la ciudad, sobre todo viajes también, ¿no? Gente que, bueno, acá el tiempo es otra cosa, como gente que va hacia la periferia, digamos. Nada, eso hay como una unidad. Porque vos, Mariano, los que transcurren en el interior del Chaco, la experiencia incómoda, es el tipo que va de la ciudad, en este caso Resistencia o lo que fuere, hacia el campo, digamos. Siempre está la pertenencia de ciudad. Claro, porque yo vivía en Resistencia, viví toda mi vida en Resistencia, que es la ciudad capital del Chaco y que es una ciudad que no tiene nada que ver con el resto del Chaco. De hecho, un poco de Resistencia prácticamente que no es el Chaco. El Chaco en serio está metiéndote para el lado de San Peña, si querés, que es el Chaco seco, duro, donde están los indios de verdad, donde están los inmigrantes de verdad, que te cortan el cuero cabelludo. No tanto, pero... No tanto, eso también es un mito porteño, ultra porteño. Y que está bueno porque cuando uno viene acá y nota el prejuicio porteño, que se nota sobre todo cuando uno empieza a hablar, ustedes porque ya me conocen, pero cuando uno empieza a hablar, y que supongo que debe ser instintivo al ser humano, al escuchar una tonada distinta, hay como una puesta en defensa. Claro. ¿Con qué me voy a encontrar ahora? Sí, o también comerse las heces a propósito, Claro. como para congraciarse de una boluda. Para decir, no somos tan unitarios. Yo lo uso para dar miedo, claro. El acento como, claro. Pero sí, a mí me pasó como resistenciano irme al interior del Chaco y asustarme, decir la puta madre, espero no tener que pasar la noche acá. Pero es una... Y que después sí, por supuesto traté de reproducirlo en algún cuento. Pero es miedo a los humanos, porque no es poco. Miedo a los humanos o miedo a la naturaleza, porque así como aparece la luz mala. Ajá. No, es más miedo al humano y es más una cuestión... Del otro, ¿no? Del otro, exactamente. Claro. Ese choque con el paisaje, con de pronto un paisaje duro, la situación incómoda, que no tengas todas las facilidades que uno tiene. Ojo que también me pasó las miles de veces que me venía a Buenos Aires, de Resistencia a Buenos Aires, también tenés un cimbronazo y el deseo de volver pronto a tu casa. De hecho, mis primeros 2 meses del año pasado, yo soy un tipo grande, tengo 37 años, me vine a vivir a esta ciudad con 36 años, de pronto encontrarme con un medio de transporte como el subte, que las veces que yo lo usaba casi como a modo recreativo, claro, sí. Y de pronto tener que usarlo para ir a laburar todos los días, encontrarme la cara de muerto de hambre y de desgracia que tiene la gente cuando va en el subte, no es fácil. Claro. La distancia es otra cosa que pero igual vos narraste un poco también la inversa, lo que estaba diciendo recién, en la visión de mi alma, digamos, es un poco la inversa, ¿no? Claro. Es el que viene del campo y entra a la ciudad y se encuentra con todo, con la discriminación, la violencia, la pobreza, el hambre, con las esperanzas que se caen, digamos, es muy bueno ese cuento en ese sentido.
Mirá, buenísimo. No, ese también en realidad fue como un desafío de hacer una historia cursi, que no suene tan cursi. Claro, es una historia de Y amor, hacer una ¿no? historia de amor, O y sea, son- Pero habías traído el tema este del lenguaje hace un ratito y hablabas, ¿no?, de García Márquez, de otros escritores. Pero quería porque los dos tienen esto que charlábamos recién, ¿no?, porque decía Tomás de la influencia de la literatura norteamericana, esa forma de escribir. Y le quería preguntar, quizás en Tomás es más claro Sí. eso, ¿no? O sea, tu forma, tu sintaxis, digamos, ¿no?, cuando escribís. ¿Eso que es algo que ya te nace naturalmente? ¿Lo trabajás o quizás te sale una prosa un poco más trabada, un poco más florida, si querés, y después las vas puliendo, la vas... ¿Cómo Sí, lo laburás? generalmente con el primer borrador suele salir más cargado, más florido, y la corrección suele tener que ver con recortar y limpiar. Pero de todas formas es algo que me nace, pues algo que es como con lo que me identifico. Pero más que nada por el lado de la prosa. Después en temas o puntos de vista sí hay influencias de Claro. un montón de otras cosas. García Márquez lo leí a los 15 años y fue como una bisagra en mi vida como lector, digamos. Sí, sí, sí. A partir de ahí, después de una etapa de por ahí no haber leído tanto, de secundaria, a partir de ahí empecé a leer vorazmente, digamos. Rulfo también. O sea, sí, básicamente es algo que me surge, pero que bueno, que también trabajo y es algo que decido, o sea, dejarlo lo más limpio posible, que tiene que ver con lo que me gusta y con reconocer también mis falencias. Si me pongo florido me sale mal, o Claro. sea, no es que no lo quiera hacer, sino que tampoco puedo. Claro, y al mismo tiempo tiene, digamos, tu forma de eso, de limpiar el cuento, también tiene que ver con una habilidad que es muy de cuentista, que se nota mucho en vos, me parece, que es esto de definir un ambiente, una situación con muy poco material, digamos, ¿no? Es como que vos dejás el trabajo al lector, o sea... Bueno, eso también tiene que ver con la corrección. O sea, realmente un trabajo de repasar 20, 30 veces un cuento y ir quitando todo lo que sobra. Quitando también las opiniones del narrador, que en realidad filtran mis opiniones como autor. Claro. Que siempre cuando uno está escribiendo, sin detenerse a pensar en cada frase, cuando fluye, siempre salen. Y a mí en particular me gusta sacarlas. Me gusta como dejar esos huecos y que el lector tenga que completar. Hay una cosa que, al respecto de esto de la opinión del narrador, que yo venía pensando cuando te leía en particular a vos, que es el tema de que en muchas situaciones de los cuentos, sobre todo en el último libro, que no me acuerdo de memoria, no sé por qué. El lugar no se Tara ve los Mental. pájaros. Muy bueno. Es muy nuevo el libro, está justificado. Está nuevo, no me acuerdo el nombre. Y es que los protagonistas y la trama no hay que justificarla. No está justificado lo que pasa. Si hay un salto hacia lo extraño, si hay un salto hacia lo fantástico o algo así, no hace falta la justificación. Y pensaba en que un poco como en los cuentistas en general, se podría hablar de autores que justifican y autores que no les hace falta. Y ahí en medio está como la cuestión de ser verosímil o no y que funcione. Digamos, para mí me llamó mucho la atención eso. Como que los hechos, lo que se da, el ejemplo de, no sé, la guerra es una cosa. La guerra ¿cómo es? Lugar donde van los El- pájaros. No, los hombres van a la guerra. Perdón, es una origen horrible. Nada, es que los títulos, viste. No hizo la tarea, te Sí, pide. mirá, ni yo me acuerdo. No tengo el El machete. El machete. Toma, toma. La guerra no está explicada, o sea, es una cosa que se da. No sé, en el caso del cuento de la chica que tiene, en el cual su ex muerto flota por el aire, no hace falta presentarlo, o sea, y eso funciona. Uno muchas veces, por lo menos cuando uno escribe, a veces pasa que te da la sensación de que tenés que justificar lo que decís. Sí, totalmente. Yo creo que es mucho más verosímil cuando no está justificado. Al menos en mi caso, cuando yo trabajo los cuentos. A veces ensayo justificaciones o explicaciones o trato de contextualizar ciertas situaciones, pero después de vuelta trato de borrar todo lo que sobre y con dejar un par de marcas que le permitan al lector como reconstruir todo ese mundo es suficiente e incluso es mejor, pues si te pones a explicarlo corres el riesgo de hacerlo mal. Y de vuelta es mucho más verosímil la situación que se vaya a imaginar, el contexto que vaya a fabricar el lector en su cabeza que el que vos puedas
Escribí. No, sí. No, es que justo hice un gesto y quedó como que había que. No, sí, Mariano, a vos la violencia más allá de los cuentos, escribiste policial, digo, pero ahí recuerdo el saber pegar ahí en los cuentos. Y hay otro también, paliza literaria, así que Sí. la violencia es algo que Recurrente. te interesa, digamos. Pero el tratamiento de la violencia. Sí, más que la violencia, el estallido no sé, debe ser tener que ver con el hecho de que no me sale ser violento y que tal vez con algún miedo y que me impresionan las cuestiones violentas, que las uso mucho. Supongo que de ahí vendrá, pero no es algo ni que maneje, ni de lo que sepa hablar siquiera la violencia así física, digamos. Y ese cuento, en particular ese saber pegar, que es un niño que va con el padre a ver boxeo. Que él no es violento, pero que ve en varias situaciones como... Claro, y fue porque lo llevamos a mi sobrino a ver boxeo. Eso sí me gusta ver boxeo, por ejemplo, el boxeo me gusta, no entiendo nada de boxeo, pero me gusta ver boxeo. Y lo llevamos a un sobrino a ver boxeo y nos impresionó mucho a todos, sobre todo a mi sobrino, habrá tenido 5 años, ahí cuando empezaron los golpes, cómo sonaban los golpes, que suena y en la acústica de un club precario encima, se sentían tan fuertes los golpes, tal vez era simplemente el choque de un guante contra otro. Acá, Quedamos todos anonadados y más mi sobrino que quedó como, wow, esto era. Y más, creo que recordando eso, y a mi sobrino que salió ese cuento, pero sí la violencia no es algo que me... Es más bien algo que me fascina, pero me fascina justamente porque a mí no me sale ser violento. Me gustaría, por ejemplo, agarrar una trompada todo el tiempo y no me sale. A mí me pasa lo mismo. Básicamente. Estaba pensando, ¿ustedes fueron a Ser alguna... Gemini, puedes agarrar trompada. quisiera ser Gemini. Claro, sería buenísimo. Que se golpeen. Esperen que prendamos una cámara. ¿Qué? Podemos agarrarnos a trompadas. Claro, sí. Lo van a hacer. Esperen que filmamos una foto o algo. ¿Ustedes fueron a taller alguna vez? O sea, fueron... Tienen un padre... Acá, Warnes. ¿Cuál? Si se puede decir, o cómo fue la experiencia. Se puede decir. No sé, no hay que decir. Sí. No, firmé un contrato de confidencialidad. Yo hice con Alejandra Sina hace como 8 o 9 años. Ella era profesora en la ENERC cuando yo estudiaba ahí guión. Y después empecé un taller con ella aparte. Hice un año con ella, después mucho tiempo no, y escribí medio a la deriva. Después hice con Fernanda García Lago 2 años. Y eso me ayudó mucho a concentrar y básicamente armar el primer libro. Y ahora este año empecé a ir con Liliana Hecker. Mira. O sea, estás en este momento... En este momento. Y bueno, vos Mariano tenés un cuento sobre un taller. Sí. Yo hacía taller con un escritor chaqueño que se llama Tete Romero, que me encantaba ir al taller más que nada por las consignas y más que nada por el grupo de gente. Sí, Era en general me parece gracioso, Sí. divertido, era de lo más variopinto y además era taller la mitad narradores y otra mitad poetas. Y los poetas son un plato. Sectario. Se largaban a recitar en medio de... Estaba bueno. Y después hice como esas especies de clínicas cortitas una vez con Vicente Batista. No me acuerdo cómo es que caí en Mercedes Corrientes, que era lejos de Resistencia, Mercedes Corrientes, pero fue como un fin de semana intensivo con Vicente Batista que no me sirvió para nada. Salvo como para tener en cuenta que no hay que poner nombres que te puedan llevar a una rima involuntaria, como Ramón, que te puede rimar con corazón, Lucía con así. Un gran dato. Un gran dato. Me acuerdo que una vez de un guión la única devolución que me hizo un profesor fue que convenía no poner nombres que empezaran con la misma letra de los personajes. Sí. Ajá. Sí. Y yo dije, bueno, ¿y qué más? No, esa es la clave.
Claro. Bueno, Pero, Tomás lo más allá de solucionó eso, con- después estuvo divertido con Batista. Además era intensivo el asunto, quiero aclarar eso, no piensen mal de Batista. Y no sé si dan talleres. Yo no. sé. Sí, Yo ¿verdad? di en Resistencia, di un taller que me encantaba junto con Pablo Black, dábamos el taller de miércoles, que era un taller los días miércoles. Y era lindísimo dar ese taller, porque era más que nada taller de lectura, entonces leíamos desde, ¿viste? Esa especie de decálogos de escritores con consejos, se contradicen uno con el otro, pero están lindísimos. Y era más que nada aprovechar eso, buscar para leer en la semana y crear las consignas, también estaba bueno. Fueron 2 años, armamos unos grupos re lindos, porque encima no solo va gente que quiere escribir, sino gente que quiere leer. Y entonces ahí podés hacer lo que quieras. Claro. Algo que me quedó, que bueno, quizás me acordé de 2 cuentos, ahora no me acuerdo el nombre, pero... ¿De Tomás? de Tomás, sí, yo lo señalo, pero el que está escuchando... Esto no es televisión. Claro, me acordé, por ejemplo, de algún cuento tuyo de Acá el tiempo es otra cosa, de la sexualidad, como hay ciertas escenas, incluso en una de ciencia ficción... El del niño. Sí, claro, bueno, como ahí termina, después hay otro, bueno, el astronauta que ve a la mujer dormir y... ¿Cómo se llevan con eso la sexualidad? Parece una pregunta. ¿Cómo se llevan con la sexualidad? No, pero es la literatura. Es una pregunta literaria, igual. No es algo fácil de tratar. No es ¿Qué fácil. te importa? Yo, de hecho, la mayoría de las escenas sexuales o eróticas que escribo las termino borrando. De hecho, hasta escribí una novela. Claro, la pregunta en realidad... Escribí una novela medio porno incluso. Ajá. Hace muchos años, que por suerte nadie leyó. Y es difícil porque siempre como conviene sugerir. Sí. Y todo lo que incluso me pasa, que a veces en determinado cuento tenés que decir pija, pero es una pija, pero en la palabra, pero en el Vasca, sí, en el tono, Pero en el tono no queda bien, quizás. ninguna de las tres en el tono determinado cuento entran. Entonces, ¿cómo? El tema es que lo que yo trato de hacer cuando corrijo es que en la lectura no haya nada que salte, que te saque de la página. Sí, o que saque Entonces el registro, prefiero, si tengo dudas, prefiero sacarlo y sugerirlo con el cuento que decías, el de ver un niño, no hay ninguna escena sexual, No. solo se mira, Sí, se mira en la boca y nada más. Y en general prefiero eso, pero porque bueno. Pero como lectores les interesa, hay gente, viste, hay autores que no les interesa para nada el Sí, sexo. que lo borran directamente. Sí, a mí me interesa, pero si está bien hecho, Claro, me no. gusta. No se me ocurren ahora ejemplos. No. Bueno, ahí justo. ¿Y vos, Mariana? No, yo sé. Sí, me interesa, por supuesto. Puta, en realidad es como la contraparte, me parece. Y de que vos- hecho. Era rara la pregunta, ¿sí? Pero... ¿Te interesa el sexo? Es bastante más retorcido porque pienso, ahora no me acuerdo ahí particularmente en este libro de cuentos, pero sí en las novelas, que son la novela Río Negro, que es como una especie de comedia negra. Hay como una especie de necrofilia después en otra... Perdona, claro, el domingo pasado me pasé toda la tarde tirando el sillón leyendo Río Negro. Ah, qué copado. Me encantó. Mirá, buenísimo. Y en la otra también que es policial, No llores hombre duro también. De hecho, No llores hombre duro es como una especie de chiste porque el protagonista es impotente y también el sexo está como algo retorcido, algo grotesco. Como algo traumático. Sí, y más que nada también con humor, presupongo que con humor, pero sí, voy siempre para ese lado. De hecho, ahora lo que estoy escribiendo ahora mismo también, estuve escribiendo cuestiones así medio animaloides, un chico con un perro, cuestiones así que pasan todos los días. La cosa sana. Pero, Claro. Sana y familiar, claro. si uno lo hace delicadamente, se va puliendo, puede
puede pasar eso que no salte, como decís vos, Tomás, que no salte Sí, al lector, que no choque, digamos. No, el Río Negro, por ejemplo, está perfecto. Vale. Voy a preguntar cómo. ¿Vos crees? No, pero me acordaba de esto que decía Tomás del sexo, pero bueno, el cuento este no me acordaba bien el título, You Make Me Dizzy. Sí, Ahí está la cuestión sexual, está muy presente, me parece que Del está joven. muy bien tratada, y la escena, digamos, en el baño que tiene... Sí, te digo que me causó Es la cosas, ¿eh? la- ¿Sí? Me gusta. ¿Te hizo cosquillas? ¿Te hizo cosquillas? Estoy pensando que es algo que nos preguntamos. ¿Qué cosa? ¿Sexo? Sí, Es que cómo encarar ese tema. Es que por eso no, te porque, digo, porque para ahí porque es gracioso o es risueño o da vergüenza, pero me parece que es un tema jodido, digamos, es difícil no caer en cosas como muy cursis o muy... Bueno, pero el pasa caso que- paradigmático sin confundir narrador con autor, aunque bueno, Sí. lo que eso debe ser es Borges, que quizás como un trauma no se trata directamente. No, hay cuentos Borges que tienen que Sí, ver pero poco. con Emma Suns, o sea, tiene que ver Bueno, es un cuento entonces, sobre... ese me dijiste ese solo. No, después tenés, no sé Porque cómo se se me llama. acuerdan Borges. No me acuerdo, el de los dos. El de los dos, no importa, después lo discutimos en casa, soy lejos. conductor. Pero no, en el cuento de Tomás, o sea, el sexo es el tema de alguna manera. Bueno, La ese iniciación- cuento de hecho es de los más viejos y lo Sí. trabajé un montón. Por eso Las pregunté, escenas de por sexo eso. las corregí un montón. Para mí es muy difícil cuando me pongo a escribir una escena de sexo no escribir le metió la pija dentro de la concha, le Claro. mordió la teta. O si no te vas al otro lado que es Sí. no sé, Los senos. buscó el calor entre sus piernas. Sí, no claro, sé. sí. Ah, mira qué lindo. Entonces, Eso me gusta más. yo qué sé, no es que tenga un pudor particular, pero Bueno, el niño, La los mulos en el. ¿No? Cuando le levantan para ver el niño. Sí, que siente. rodeaba, sí. Bueno, la y eso- quinta es oscurísima Coso. también. bueno, pero ahí no hay nada de sexo. Película que te has imaginado vos. Cosas que no se acuerdan, sí. Bueno, y vamos, sí, quiero hablar de los premios. Así, te les tiro así, premios. Ustedes los premios. No, es la parte burocrática. A mí me intriga cómo fue la experiencia de cada uno, sobre todo en el Fondo Nacional de las Artes. Después hablamos de Gijón con Mariano, pero como vos ganaste, Tomás, en 2013. La libro de edición cuentos, 2013, Y sí. Mariano en 2014, no sé, cómo mandaron, cómo se les ocurrió, ya tenían trabajado casi todo, digamos, o vieron la fecha y empezaron como a ponerse las pilas. Sí, generalmente las fechas de cierre de concursos son una excusa por ahí para... Por eso, sí. Cuando uno escribe siempre tiene 20.000 cosas, en mi caso, como dando vueltas, y como esas fechas son una excusa para, bueno, armar algo. Yo, o sea, obviamente en concursos, bueno, en mi caso de vuelta, perdés 10 y ganas 1. En este, bueno, no había mandado nunca al fondo, pero se había mandado cuentos sueltos a otros lugares, nunca había ganado nada. Y nada, vi la fecha, me acuerdo, me avisó una amiga que ella también iba a mandar y al final no mandó, Mariana Komisarov. Ella me insistió para que lo armara. Y ella iba al taller también de Fernanda, me había ayudado mucho a elaborar el libro. Y bueno, lo mandé. Le ocurrió. Y ocurrió, sí, la verdad que no me lo esperaba, yo no había publicado un cuento en una revista hasta ese momento. Ah, mirá. Tampoco conozco gente, ni conocía, ahora conozco más gente, pero No estabas en el mundillo literario, ni digamos. publicar no era, o sea, no estaba a mi alcance. Había mandado algunos manuscritos a un par de editoriales, pero silencio cósmico, digamos. Y aparte el Fondo Nacional te obliga a publicarlo, o sea. Claro, en no es que este te dan caso sí, plata y- después cambió, ahora cambió me parece, no sé si... Ahora cambió. ¿Ya había cambiado? No. Creo que cambió, ¿eh? No te Ahora Ahora cambió. te dan plata, pero no. Ahora te dan plata no, vos. Pero a partir de eso. O sea, me si parece- publicás si querés, digamos. no, entonces. no te publican el. No es obligatorio publicar. Claro. Ajá. Lo que por un lado está bueno, pues la plata es para vos, pero por el otro... Sí, sí. Sí, queda- Pierde en realidad porque la idea del premio se supone que es incentivo Sí, al cambió el autor nombre. y también a la industria editorial. Claro, Sí. justo leí ayer o anteayer salió nota en La Nación que hablaba del Fondo Nacional de las Artes y que la nueva administración decía que en vez de producir quieren financiar, como que esa es su Su política. Su política, Financiar a claro. los En general. artistas. Sí, financiar en vez de producir, digamos, ser partícipe De la producción. sí. Por un lado está bueno, digamos, por un lado está bueno que le den plata a los autores, digamos.
pero bueno, por el otro también la industria editorial, la rama independiente está complicada y no es tan fácil, aunque haya ganado un premio, apostar por un autor nuevo. Claro. Y Mariano, no sé, cuando ganaron, ¿se contactaron ustedes con la editorial o bueno, ya directamente les empezaron a llover ofertas? No. No fue precisamente eso lo que sucedió. Pero yo justo dio la casualidad que estaba ya en contacto con la gente de Factotum. ¿Tienen el mismo editor o no, ustedes dos? Claro, sí, mira. El primer libro, ¿no? Sí. Y entonces cuando salió lo del premio, bueno, es como que se lo di en bandeja en algún punto. Y la pregunta que siempre me hice es, ¿se puede editar? ¿Pueden retocar los cuentos? ¿O Sí. lo que gana es...? Pero se puede retocar porque digo, lo que ganó el premio es ese cuento, por ahí si lo retocas. Sí, sí, se puede. Ok. No sé, a mí yo Pregunta muy corregí, técnica. nadie me dijo nada. Se están enterando ahora mismo. No puede ganar, Saqué un supongo, cuento. puede publicar otro. Yo saqué un cuento. Ok. Sí, yo también. Creo que agregué otro. Sí, agregué uno. Una pregunta muy técnica. Yo saqué uno. La quinta, por ejemplo, en la versión que había mandado el premio era completamente diferente. Y después tuve el jurado, a mí estaba Félix Brusone de jurado. Y me escribió Félix para decirme, bueno, estaba bueno el libro, qué sé cuánto, y que mirara el primer cuento, que había algo ahí que faltaba. Mira. Y entonces ahí, sí, buenísimo. Qué bueno buenísimo, porque además yo también lo sentí, claro. digamos, y cuando Sí, sí. lo volví a leer, así, no sé si al final conseguí poner aquello que faltaba, pero sí que lo retoqué, Claro. lo trabajé más al cuento. Creo que sí, porque a mí por lo menos me tiene más contento ese cuento que anteriormente. De hecho, acá Tiempo es otra cosa, te hizo finalista de otro concurso, bueno, que al final no ganaste, Bueno, pero bueno, el finalista ya era. con todos esos monstruos, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste con eso ¿Qué onda, como viejo? sorpresa? No, primero muy contento, súper intimidado, porque bueno, estaba con Schweblin, con Halfon. Ganó Joelin, me apuesto. No, ganó Noriega, No, colombiano. colombiano. En realidad, Halfon y a Noriega no los conocía, que no los había leído, pero bueno, los leí a raíz del premio y la verdad que son los muy buenos. Después había también un finalista español que no pudo ir a Colombia y tampoco lo pude leer, no conseguí nunca su libro. Pero después para mí fue una experiencia de vuelta. Este fue mi primer libro, no había publicado casi nada antes, no conozco mucha gente y de repente al año estaba en Colombia como finalista de este premio, teniendo que ver un montón de entrevistas y un montón de cuestiones y la verdad que aprendí un montón y conociéndolos, a Schweblin, a Halfon y a Noriega aprendí muchísimo. Eso. Bueno, hablando de eso, ¿cómo es su trato, no personal, pero con sus congéneres, No sé, Colegas. colegas. Con otros escritores. Sí, contemporáneos, con Contemporáneos. sus colegas contemporáneos, digamos, ¿cómo se llevan? ¿Tienen relación? En silencio me que quedé- me quedé- no conocen otros Sí, escritores. no Se conocen todos por internet. Porque siempre en los capítulos anteriores hablamos como que el escritor además tiene como que tener su parte social, entre comillas, Claro. Claro. no sé, De rosqueo. eventos. De lo Sí, de rosqueo. nada. No sé si son o son antisociales, no sé. Y a mí no me sale. Tengo mis amigos escritores, Claro. que son Germán Parmetler, Pablo Black, pero encima no son ni de acá, Germán sí de acá, Matías Aldaz. Y ahora en Buenos Aires tenés como Y más bueno, actividad. sí, no, porque también a mí me achica un poco el tema. Yo vivo en Parque Chas Claro. y moverme ¿Te perdiste? de Parque No, Chas sí. me da. Al principio sí, ahora te lo tengo un poco, creo. Y pues son calles. Pero no, sí, por supuesto tengo mis amigos, los amigos escritores de siempre que en realidad te sirven para como lectores.
y Los usás. los uso como lectores y Sí, no es poco la por eso, primera porque alguien novela. tiene que leer. Ujú. Alguien tiene que leerte siempre. Pero lo que sigue en este año que estuve acá sí fui a lecturas, Claro, a eso. cuestiones que sí que están buenas, me divierten, además me gusta escuchar leer. Lo que sí me cuesta más es relacionarme, así que decir esto, sí, pero porque a mí nomás me cuesta. Pero sí, me gusta ir a esas lecturas de narrativa. Bueno, Yo tengo la última, justamente. cómo no, Vos, Joel. vos sos editor también. Sí, algo así. Que hablemos un poquito así de Mulita, cómo es ahora la editorial, o sea, está en Chaco, Ujú. vos estás acá, o sea. Diminutivo. Sí, Mulita es un sello literario que hacemos. Ahí en Resistencia hay una editorial que se llama Contexto, especializada en textos jurídicos, y junto con Pablo Black, que es otro escritor chaqueño, le propusimos a Contexto que tenga su sello literario, que es Mulita, que dirigimos o conducimos junto con Pablo, y que lo bueno que tenemos ahí es que lo que nosotros queremos publicar se publica. Con todas las contras que tenga ahora la industria editorial, lo bueno es que como es una empresa chaqueña, en el Chaco se mantiene una cierta política de sostén de esa industria Ok. que facilita, entre comillas, y por la buena administración que tendrá Contexto, que nosotros podamos editar entre 4 y 5 libros por año. Por año. Bueno, claro. Buen número. Bueno, para terminar, esta no la hacíamos creo que hace varios capítulos. La dejamos de hacer, no sé por qué. ¿Qué? ¿Recomendaciones? Sí, algo que hayan leído así, que les haya gustado en el último tiempo. Mucho que les haya gustado. Yo no sé cómo se pronuncia, pero Kjell Askildsen, en noruego. Cuentista que no conocía y leí Cuentos Reunidos, una edición de Lengua de Trapo, con prólogo de Folkwill. ¿Es más o menos por año? No, ni idea, pero... Sí. Está vivo, debe tener 90 años. Lengua de trapo y. Mira, el nombre se escribe Kjell y el apellido es Askildsen, con Ok. K. ¿Cuántos? Fue como un Mirá, buen dato. descubrimiento. Mariano. Y a mí un montón, la verdad me gusta mucho Los Cuerpos del Verano de Castañer, leí hace poquito, impresionante. Quema de Ariadna Castellarnau. Castellarnau, sí. Sí, también lo leí hace poco. ¿Qué más? La Construcción de Carlos Godoy, una cosa rarísima, unas Malvinas mutantes, que me gustó mucho. Ahora mismo estoy con el último de Luis Sagasti, Una ofrenda musical, que es como una especie de seguidilla de Bellas Artes, que es una preciosura zen, si se quiere, una belleza. Un montón de cosas. Bueno, no sé, ¿alguien tiene algo para decir? No, preguntamos, ¿están trabajando en algo? ¿Siguen escribiendo cuentos? ¿Van a dar el salto a la novela por fin? Ya, Mariano ya lo dio. En realidad Mariano hizo un retroceso, digamos, él retrocedió. A mí me falta novela, el final de novela para recibirme de escritor. Claro. Yo en cuento siempre, tengo un par de ideas de novela, siempre tengo un par de ideas de novela, alguna vez me saldrá. Y ahora en particular estoy laburando en un guión de cine, una película. Ajá. Mariano. Sí, yo estoy escribiendo, siempre escribo, después te sale lo que, o no te sale nada, pero escribiendo todo el tiempo, cuento y novela. Ok. Bueno, muchas gracias por venir, muchachos. No, Por favor. Bueno, esto fue Me gusta Deporte que sea Ilustrado. de- Nos escuchamos. No está grabando.